conjunto de exclusiones, bueno, siempre hay una conversación previa, ¿no? Entonces, digo, esa conversación previa te da una brújula. En el caso de Loana, la verdad que para mí la única... esa conversación previa sí, por supuesto, apuntaba a ciertas líneas de exclusión que atraviesan toda la biografía de las trabas y que naturalmente a Loana le importaba compartir. Así que no había ahí como mucha cosa. Sí había algo que, por ejemplo, cuando trabajás con identidades trans, trabas, era muy relevante para mí, que era el tema de las fotografías, ¿no? Es decir, vos usás, hablando por supuesto en nuestro caso del lenguaje audiovisual, pero si ustedes hacen gráfica, sería la misma cuestión, ¿no? Es decir, ¿qué fotografías vas a usar de Loana? Las personas trans y travestis que han sido humilladas, que han sido nombradas como varones, aunque era evidente que su identidad autopercibida no era la de un varón, sino que era una identidad femenina, que se nombraban como mujeres trans o como travestis, y sin embargo reiteradamente las violentaban y se las nombraba como varones, hasta que, por supuesto, en el 2009 llegó la ley de identidad de género, pero es una larga historia de humillaciones. Entonces, ¿qué fotos vamos a usar de Loana? Las fotos cuando Loana aún no había hecho su transición. Bueno, Loana no hubiera permitido usar esas fotos, porque cuando a Loana le preguntaban ¿cuál es tu nombre? Loana. No, pero ¿cuál es tu verdadero nombre? Loana. Porque el verdadero nombre no era el del documento para Loana, y esto es parte de su afirmación política. Entonces, y en otros casos, recuerdo una entrevista a una activista trans colombiana, que además había sido víctima del conflicto armado colombiano, reclutada forzosamente por la FARC. Recuerdo que en esas conversaciones previas, cuando tiramos las fotos arriba de la mesa y antes de empezar la grabación, también conversamos eso. Y sin embargo, Cristina Darla González, que así se llama ella, dijo, no, a mí me interesa mostrar estas fotos, porque estas fotos, yo también soy esto, este es parte de mi camino. Esta marica que está en esta foto, que todavía no había hecho la transición, también es parte mía, ¿no? Y además eran fotos, ¿no?, del momento en que había sido reclutada por la FARC. Entonces, digo, eso sí, para mí hay mucho de la previa, Marcelo, de esos acuerdos, de esas conversaciones, que cuando hay, y sobre todo cuando laburás agendas de derechos humanos o trabajás, insisto, violencias de género, sí es indispensable una conversación previa, un pudor, que a veces, por supuesto, yo creo que ahí hay una brújula de cada uno de nosotros, pero luego ese acuerdo previo, Macarena Gelman, para que se me acuerda otro ejemplo. Macarena Gelman no quería, me acuerdo cuando conversamos antes de grabar, me dijo, mira, yo, Ana, no quiero hablar de mi madre de crianza, porque Macarena... Aclará un poquito, Ana, aclará un poquito quién es, Macarena porque no, Gelman. exacto, porque vale en este contexto comentarlo. Bueno, Y Macarena sé Gelman que es estuviste 2 hija... años, y sé que estuviste 2 años detrás de ella para que accediera a la nota. Pero por eso. También, yo creo que eso que lo traes, Marcelo, hay que saber esperar, ¿no? Cuando nos interesa una nota, digo, no solamente hay que insistir, porque a veces insistir puede ser también contraproducente, ¿no? Es decir, pero sí saber esperar, saber entender que hay determinada maduración que a veces esos personajes que ansiamos entrevistar requieren, hay que esperar, ¿no? Y efectivamente con Macarena Gelman, que ella es hija de desaparecidos, y además nieta apropiada, ¿no? Porque digo, sus dos padres están desaparecidos, su abuelo es Juan Gelman, poeta, premio Cervantes de literatura, su abuelo la buscó durante mucho tiempo. Macarena nació en un centro clandestino de detención en Uruguay. Sus padres fueron detenidos en el marco de lo que se llamó el Plan Cóndor durante la dictadura, esa
articulación Sí, sí. represiva del Cono Sur. Y bueno, Macarena supo de su historia a los 30 y algo de años, ¿no? Imagínense para una persona a esa altura de la vida reconstruir por entero su biografía, ¿no? Y efectivamente yo estuve 2 años tras Macarena, y por eso digo que cuando conversamos y ella había aceptado grabar y compartido que tenía ganas de hacerlo, la única aclaración fue: no quiero hablar de mi madre de crianza, porque a sus padres, los que ella consideraba que eran sus padres, supo que eran apropiadores. Sin embargo, a esa madre nunca la nombró como apropiadora, ella la nombraba madre de crianza, y claramente me dijo: no quiero hablar de ella, porque además Macarena estaba convencida que esa mujer no conocía la verdadera historia, ¿no? Bueno, digo, una víctima de la dictadura militar, una víctima del terrorismo de Estado, eh, pone sobre la mesa estas condiciones, y eso es parte de lo que hay que conversar desde una perspectiva de derechos humanos. Si no, acabaríamos revictimizando, Claro, ¿no? claro. A personas que ya traen una trayectoria compleja, ¿no? Violentada por las dictaduras. Esto se me ocurre como algunos ejemplos, ¿no? Donde, como verán, siempre hay una conversación previa. Antes de seguir con la charla, bueno, quiero comentar a todo el grupo que, como siempre, están nuestro invitado, en este caso Ana Cacopardo, está abierta a las preguntas o sugerencias o comentarios de cada uno de ustedes. Hay un tema, Ana, que está como, que yo lo valoro mucho a partir de ver tus programas y que existieron antes que vos, eh, mm, comunicadores que lo utilizaron, periodistas, comunicadores, se me ocurre Guerrero Martínez, se me ocurre el Perro Verde, tipos que utilizaron el silencio como modo para transmitir, sobre todo para transmitir sensaciones, es decir, dejar un lugar, porque no es habitual escuchar en televisión, escuchar en radio, silencios. Y eso en tu programa está, existe y se puede palpar la cuestión del silencio. Y sería bueno un poco que un colega nos ayude a comprender que los silencios no son sinónimos de baches, son sinónimos muchas veces de reflexión, pero comentalo vos cómo haces para en tus programas manejar ese ida y vuelta en silencio con tu entrevistado. ¿Qué significa? ¿Por dónde va? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es el pulso para saber está bueno en este momento el silencio? Bueno, vos ahí das en una clave, que es que la primera cuestión es la escucha, ¿no? Una escucha atenta y sensible a todo lo que está pasando. Y a todo lo que está pasando con un entrevistado, que no siempre es comunicado a través de la palabra, ¿no? Es decir, uno ve la gestualidad, ve el brillo de una mirada, ve la corporalidad, ¿no? Y todo eso te dice y te comunica y te cuenta lo que está, te transmite una atmósfera, ¿verdad? Y entonces, y por supuesto la escucha atenta a lo que se viene diciendo. Entonces, digo, en función de eso y de esa escucha, hay momentos donde un silencio del entrevistado, donde una pausa, no necesariamente nos tiene que obligar o nos tiene que apurar a, a meternos, ¿no? O de la emocionalidad, un momento de emoción. Fíjense en televisión todo lo que transmite, pero no estoy hablando del llanto, del golpe bajo, no, estoy hablando de la emocionalidad, que es tan televisivo cuando un rostro comunica desde su emoción, desde el brillo en los ojos, ¿no? Entonces, yo digo que cuando uno escucha atenta y sensiblemente, aprende a que esos momentos hay que dejarlos transcurrir en silencio. Que cuando uno hace una pregunta y del otro lado
hay, hay silencio, hay que bancarse ese silencio. Porque a veces de ese silencio nace lo mejor de una entrevista, ¿no? Y nos ponemos ansiosos, no nos bancamos, ¿no? No nos bancamos el silencio. Por supuesto, el silencio en televisión tiene un poder muy especial porque tenemos la imagen que comunica, ¿no? Pero si fuera en gráfica, si nosotros no contamos una emocionalidad, si nosotros no contamos, no buscamos alguna forma de traducir algo que pasó en el curso de la entrevista, que fue significativo, pero que no fue del orden de la palabra. Y bueno, por ahí no estamos contando lo más importante que pasó en una entrevista, que es eh, una respuesta, una pregunta no contestada, un gesto, un gesto. Eso hay que traducirlo en una entrevista. Ustedes saben que yo durante muchos años medio no quise, finalmente sí lo hice, pero ahora les explico cómo. O sea, yo no quería escribir un libro con las entrevistas que venía haciendo en Argentina y en América Latina, porque tenía la convicción que iba a ser un producto mucho más pobre que el televisivo, porque en el lenguaje audiovisual comunica de todas estas maneras. Y una transcripción literal, pregunta-respuesta de las entrevistas para construir un libro hubiera sido un producto muy pobre. Eso requería de una traducción literaria. ¿Cómo cuento una atmósfera? ¿Cómo cuento ese brillo en los ojos? ¿Cómo cuento la emocionalidad? ¿Cómo requería un laburo de traducción literaria, que fue el que finalmente hicimos? Historias de vidas, conversaciones y testimonios. Marcelo, ese libro lo escribí con Juan Duiseide, que es un querido colega y un formidable narrador. Y yo la propuesta, Sí. lo que hicimos con Juan es volver a ver los programas. Hicimos una traducción literaria, porque había que contar esos momentos que no eran de la palabra, que eran del cuerpo, que eran de la gestualidad y que eran de la emoción, ¿no? Entonces, bueno, digo, me parece que por eso el silencio es significativo, no es un bache. Y hay que considerarlo un recurso más, tanto el nuestro como entrevistadores, el saber callarnos a tiempo y esperar, como también el significar los silencios de nuestros entrevistados. Bien, hasta ahora, Ana, venimos charlando en términos, si se quiere, televisivos, y con la comodidad y el colchón de tiempo que te da una entrevista televisiva que después, una vez terminada la entrevista, te sentás Es y grabada, se puede, se grabás puede más grabar, tiempo. obviamente se va a editar, se elige, bueno, esto sí, esto no, como en todo laburo periodístico se edita, y tenemos como una red debajo que nos permite laburar con, más allá que tenemos cierres, porque en televisión también se tienen cierres, tenemos un colchón de tiempo distinto al que, por ejemplo, yo puedo tener, si ahora tengo en 10 minutos que cerrar el noticiero para la radio, o si tengo que redactar la marcha de hoy de la CGT para el diario de mañana. Son otros tiempos. Eh, ¿Qué sugerencia nos harías a nosotros que, vamos a suponer, estamos trabajando en una redacción virtual, como de hecho lo hacemos en esta nueva modalidad que nos brindó que nos obligó la pandemia? ¿Por dónde ves vos de arrancar, por ejemplo, la entrevista? ¿Cuál sería la primera pregunta? Hay preguntas que son obviamente de cajón, de acuerdo al entrevistado. Qué sé yo hoy lo tengo a Scaloni, al técnico de la selección, y le voy a preguntar seguramente, ¿te vas a ir? Porque el otro día amagó con que se quería ir porque tenía problemas familiares y qué sé yo. Y hay preguntas que son de cajón. Pero uno cuando se sienta y en la inmediatez y el no poder preparar tanto
situar al entrevistado, no tener tiempo y salir al toro, y no tenés tiempo de situar al entrevistado, ver su trayectoria, la territorialidad, y bueno, sale ya el ministro a decir que se abren las vacunas para los nenes de 8 a 12 años. ¿Cómo encaramos ese laburo? ¿Qué nos sugerirías? La inmediatez. Bueno, pero ahí estamos hablando por eso, Marcelo, de entrevistas que son de géneros de noticias, ¿no? Digo, en formatos que muchas veces pueden ser incluso panoramas de noticias, y ahí el contexto es muy otro. Por lo tanto, lo va a dictar la información, lo va a dictar, digamos, ¿cómo preparo eso? Bueno, yo creo que ahí el sentido común es el de estar informado, el de leer los diarios y el de tener una reunión de producción que permita poner en claro cuáles son los ejes que vas a trabajar con la agenda que se plantee para ese día. Y a veces, si es en el marco de un panorama de noticias donde hay entrevistas muy breves, es una pregunta. Entonces digo, me parece que por eso aclaro que son contextos y géneros muy, muy distintos, ¿no? Yo he hecho un camino, porque me interesa, lo disfruto enormemente, en la entrevista de carácter más documental, la entrevista de fondo, con personajes muy variados, muy distintos, pero esa clase de entrevista. Y lo que creo es que se requiere de un enorme talento que han tenido, qué sé yo, tipos como Jorge Ginsburg, para hacer entrevistas en vivo, para tener la capacidad de repregunta que tenía Jorge Ginsburg. Bueno, habrá que googlear, ¿no? No sé si todos los compañeros y compañeras que están acá lo conocen, pero digo, refiriendo que además ahí no tenés la red de estar grabando, que vos te podés permitir, sabés que estás grabando, te permite extenderte más, sabés que hay momentos de una entrevista que son momentos muertos, pero los dejas correr porque sabés que después la edición lo resuelve, pero cuando laburás en vivo, la historia es otra y se requiere de mucho oficio, de mucha información y de una escucha muy atenta para la repregunta. Yo creo que los buenos entrevistadores, los que hacen vivos y son buenos entrevistadores, tienen una enorme capacidad para la repregunta, como la que tenía Ginsburg, ¿no? Que era un genio en eso. Bien. ¿Cómo ves, Ana, en esta actualidad, y ya medio que saliendo de la pandemia, al periodismo argentino? A este periodismo donde la mayoría de los medios, como que te escuché decirlo y coincido plenamente, estigmatizan al pibe que viene del barrio y bueno, le pasó eso porque, bueno, por su origen o porque es pobre o bueno, y vemos, lo he visto yo en casos emblemáticos como el de Luciano Ruga, por ejemplo. Por ahí si los chicos no están muy al tanto de quién es porque pasó hace 11 años, lo de Luciano Ruga. Bueno, es un chico que desapareció en La Matanza, que víctima de violencia estatal, violencia de la policía, bueno, y demás. ¿Cómo ves hoy por hoy al periodismo argentino, Ana? A ver, tampoco quiero condicionar tu pregunta con este ejemplo que di, pero creo que es así, ¿no? Estas etiquetas que van poniendo a distintos temas y otros temas, otros tantos temas que están invisibilizados. Pero bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo percibís? ¿Qué te parece? ¿Involucionó? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Habría que volver a esto? Alguna vez, hace poquito, charlé con un viejo colega que me decía, tenemos que volver a lo artesanal, tenemos que volver a chequear la información. Y me pareció buenísimo porque no hay chequeo, porque muchos se manejan con las redes y demás, pero no me quiero extender y quiero saber tu opinión, nos interesa saber tu opinión. Bueno, ahí me quedo con esa pregunta que tiene como un montón de costaditos por donde abordarla, porque estabas levantando la mano, Rocío, estabas levantando, ¿te parece, Marcelo, que por favor, ¿no? Y, dale, Rocío.
Y después voy a lo que me preguntabas, Marcelo. Dale, Rocío. Porque estaba hace un rato levantando ahí la manito. Buenas tardes, Ana, gracias por estar aquí con nosotros. Quería consultarte justo lo que estaba diciendo el tema del silencio, que hay muchos colegas, periodistas y locutores que toman el silencio como si fuese que le corta la emoción y la expresión en la entrevista, tanto en radio como en televisión. Como una brecha, como que acaba de decir. Y lo que quería preguntarte, o sea, ¿cuál fue tu motivación por el tema del género en la entrevista? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Por qué me interesan los temas de género, decís? Sí. Bueno, porque yo creo que no se pueden pensar ninguna agenda de derechos humanos que no vaya de la mano con las agendas de género, ¿no? Porque yo, además de que soy periodista y documentalista, me nombro como activista de derechos humanos, me nombro como feminista, y eso significa que las cosas que hago en el periodismo y en la comunicación están atravesadas por esas agendas. Me interesa hablar de esos temas. Son los temas en los que me he especializado, en los que tengo no solamente una sensibilidad, sino son los temas que elijo porque a mí me hace sentido político hablar de esos temas, ¿no? Es el lugar donde yo me sitúo no solamente en mi activismo, en mi militancia, sino es el lugar en el que me sitúo también en el ejercicio del periodismo y la comunicación. Por eso, si mirás un poco las cosas que hemos hecho estos años, esas son las agendas que trabajo, ¿no? Porque me interesa construir una mirada donde dejemos de desnaturalizar violencias, desigualdades, opresiones, y me parece que en ese sentido los feminismos han hecho una tarea formidable, ¿no? Para desnaturalizar un conjunto de violencias, de opresiones y de desigualdades con las que convivíamos, y creo que hoy, cuando pensamos en las luchas igualitarias, emancipadoras, los feminismos han hecho un aporte fantástico, ¿no? Y creo que cada una de nosotras, si miramos nuestras historias, nuestras biografías, las historias de nuestras madres, bueno, vamos a encontrar ahí una larga crónica de desigualdades, ¿no? Y me interesa, por lo tanto, construir una agenda en torno a eso, ¿sí? Esa es un poco mi definición, Rocío. Después, con lo que empezaste en relación al silencio, bueno, quizás los silencios en la radio, bueno, son interesantes también, son pausas, ¿no? Generan como... es con la música, a ver, pensemos la música. No habría música si no hubiera silencio, ¿no? Entonces digo, me parece que es un recurso también el silencio. Insisto, un recurso para dosificar, por el lado nuestro como entrevistadores, y también, insisto, para significar, cuando ese silencio viene de quien estamos entrevistando. Los silencios significan cosas, ¿sí? Y ni hablar cuando son televisivos. Yo creo que son los momentos a veces más televisivos de un programa, porque la imagen está hablando, habla la imagen, ¿sí? En pleno. Entonces digo, para quienes hacemos televisión, yo creo que ahí en el silencio se despliegan también un montón de sentidos, ¿no? Eso es lo que me interesa compartirles. Gracias. Bien. Facundo, adelante. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Facundo. Un poco en lo que decía Rocío y que estaban hablando en el idioma del silencio, a mí se me viene Fabián Polosecchi siempre a la cabeza cuando hablamos de ese tema, y un poco en relación a lo que es la televisión hoy. Yo tengo 30 años, muchos de mis compañeros y compañeras quizás ven a la televisión ya en un risco tan valiente donde no sabemos cuál va a ser su futuro, y en ese sentido lo que vemos mucho es pibes y pibes que vienen generando contenido a través de YouTube o de otras plataformas donde este método del silencio y las entrevistas en profundidad se va perdiendo, pero sin embargo tiene una muy buena llegada en el día de hoy. Yo quiero saber, Ana, si vos esto lo ves con un dejo de preocupación, crees que hay formatos para todos y no hay que polemizar, o crees que puede ser nocivo en algún punto para la profesión la cantidad de
de gente que con un programa de YouTube tiene una llegada muy buena, pero su contenido periodístico quizás no está cuidado, y eso hace que alguien lo replique y pueda generar un tipo de controversia. Ana, antes de tu respuesta, quiero consultarte si tenés, aunque sea 10 minutitos más, porque ya se nos termina el tiempo de este primer Zoom. Entonces, si tenés, aunque sea 10 minutos más para, si se corta, completar la respuesta a Facundo, y volvemos ¿Querés? todos. ¿Querés? Sí, yo hasta 7 menos 5, más o menos tengo tiempo. ¿Querés Perfecto. que nos Bueno. conectemos de nuevo ahora? Así... Es el mismo link. Sí, porque se va a cortar en un minuto. Al Dale. mismo link. Ok. Perfecto. Quedamos así. Bueno, listo, ahí desconecto y volvemos a conectar. Ahí ya se está uniendo Ana. Perfecto. Ana, ¿estás? ¿Ahí me están escuchando? Sí. Sí, Ahí sí, volví. perfecto. Ahí volví. No, bueno, a ver, Facundo, lo que me parece es que estamos en un momento de profunda reconfiguración en todo sentido, tanto de la producción como del consumo de los contenidos audiovisuales, ¿no? Donde, digamos, yo creo que la televisión de aire que supimos recordar e imaginar está atravesada por esa metamorfosis. Hoy el streaming, las plataformas on demand, digamos, hay una nueva realidad que no está claro hacia dónde nos conduce, pero que ha transformado radicalmente el modo de producción y de consumo, ¿no? Yo creo que en el caso nuestro, aún que trabajo en una pantalla en la televisión pública, como es Encuentro, lo que es el consumo más alto de nuestros contenidos se da en YouTube, no en la pantalla, la cantidad de vistas que nosotros vamos viendo en los capítulos, es asombroso. Es decir, evidentemente ahí hay una circulación, un consumo que eso ya ha cambiado definitivamente. Después, bueno, me parece que tiene un conjunto de ventajas. Si pensamos en términos de cierta democracia comunicacional, podríamos decir que hoy los teléfonos, la posibilidad de un Instagram en vivo, vemos el rol que jugaron en la revuelta social chilena, en la represión del paro nacional en Colombia, ¿no? La gente transmitiendo en vivo, la gente mostrando el instante mismo en que se producían las aprehensiones, la represión de las fuerzas de seguridad. Es decir, hay ahí un fenómeno, digamos, comunicacional nuevo también, que transita por las redes. Ahora, eso es una cosa. Me parece que nosotros, que hemos elegido el periodismo como nuestra profesión, tenemos otro conjunto de obligaciones, yo diría más que de obligaciones, digo una ética, ¿no? En torno al ejercicio de la comunicación, del periodismo, del modo en que chequeamos la información que compartimos a través de un micrófono, de un diario, una ética hacia las personas que entrevistamos. Bueno, me parece que eso se conecta con la pregunta que hacía Marcelo, ¿no? Es decir, tenemos un compromiso y una honestidad intelectual con lo que hacemos, y un compromiso con la verdad, ¿no? Porque haya, es decir, los hechos pueden luego ser interpretados de muchas maneras, pero hay un compromiso y una honestidad intelectual. Vuelvo a esto, que hoy se pierde cuando en lugar de periodistas
ves a operadores, son operadores de las corporaciones mediáticas, o a veces son operadores de la política, ¿no? Pero no comunicadores. Y entonces se miente descaradamente, ¿no? En otros casos hay irresponsabilidad, porque también hay gente que no lee, que no se informa, que no chequea la información, digamos, hay de todo, ¿no? en este gremio. Pero digo, hoy el panorama que tenemos, porque si no vemos un poquito más de arriba, no entendemos el panorama de concentración en la propiedad de los medios de comunicación que tenemos no solamente en Argentina, sino en América Latina. Nos pone a nosotros como comunicadores frente a retos muy complejos, porque ya no son medios de comunicación, son corporaciones de negocios poderosas, concentradas, Clarín, Televisa o Globo, que comprometen la calidad de nuestras democracias. Es muy difícil hablar de pluralismo informativo con el nivel y de calidad, por lo tanto, y de transparencia democrática, cuando nos encontramos con estos niveles de concentración en la propiedad de los medios. Entonces, digo, el ejercicio de nuestro oficio con esta ética, con responsabilidad profesional, está atravesado por los intereses. No se escucha. Hay como una interferencia, ¿no? ¿Se escucha ahora? Yo Ahora te escucho, sí. yo te escucho perfecto, Ana. ¿El resto del grupo escucha bien? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, te estamos escuchando bien, Ana. Hubo como una pequeña interferencia, ¿no? Sí. Bueno, esto decía, ¿no? Es decir, entonces digo, hay momentos donde sentís que te tenés que ir, que tenés que buscar otras alternativas, que si querés laburar con honestidad intelectual, con ética, con responsabilidad profesional, a veces no tenés espacio, o te convertís en un mercenario, o te convertís en un operador, y ya. Pero digo yo, hoy en todo el continente veo a cantidad de periodistas que buscan otros caminos, ¿no? Alianzas de periodistas, alianzas de medios. En este sentido también, yo creo que las redes, internet, las plataformas nos dan una herramienta para generar con otros soportes medios de comunicación independientes. Las propias organizaciones sociales han comprendido que no pueden ser contadas por otros y generan sus propios medios de comunicación, ¿no? Qué sé yo, vos vas el MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, tiene formación en comunicación popular, tiene sus radios, tiene su universidad campesina, La Poderosa, es decir, una organización villera que entendió que tenía que disputar el campo de la comunicación y que no podía permitir que las villas, que sus trayectorias de vidas siguieran siendo contadas por los medios hegemónicos, estigmatizada por los medios hegemónicos, criminalizada, ¿no? Entonces, digo, este es el panorama de medios que tenemos, y dentro de este panorama nos podemos situar, pero es muy complejo y atravesado por cantidad de tensiones, y nosotros somos el eslabón más chiquito. Y en eso de eslabón más chiquito que decís, Ana, ocurre también cómo vemos que está en juego nuestra estabilidad laboral. En ese sentido de que, bueno, el colega, el periodista, el compañero que tiene que ir a cubrir una nota, vuelve después y tiene que hacer el copete para la televisión, tiene que redactar para la página, y además para la radio tiene que hacer el corte del audio en los segundos exactos donde... entonces también es una forma de pauperizar nuestro laburo profesional. Sí, Eso sí, también los niveles de precarización son enormes, y además se han potenciado en pandemia también, ¿no? Yo creo que en ese sentido, la verdad que el poder potenciar nuestros gremios, nuestros espacios, pero no solamente para protegernos de la precarización, sino también para protegernos de estas otras situaciones, cuando te obligan a mentir. Exacto. ¿No? Es decir, vos o sea, si no hay redes, si no tenemos redes, los laburantes, estamos
solos. Sí, sí. Entonces digo, en este punto yo creo que hoy los espacios que nos agrupan, nuestros gremios, no solamente son espacios donde tiene que discutirse la precarización laboral, nuestros sueldos, sino también nuestro derecho a trabajar con profesionalismo, con ética. Tienen que ser espacios donde también podamos discutir las desigualdades de género, por qué las minas no llegamos a los lugares de decisión en los medios, en los diarios, en las revistas, por qué no editamos. Y no, Bueno, no pasa las solamente eso cosas, acá. ¿no? Hoy tuve que cubrir, me tocó cubrir por la radio una movida de mujeres sindicalistas que, bueno, presentaron un documento a la CGT, en el marco de la movida de la CGT de hoy, donde piden que cambien los ejes y que les permitan protagonizar toda la movida sindical, porque no hay mujeres en el Consejo General de la CGT, no hay mujeres, no están. Sí, sí, sí. Bueno, es un Sí, es reclamo, sin son duda las el que más sil- sufren en el ámbito laboral, las más postergadas, pero no aparecen a la hora de conducir la CGT. Y me tocó hoy justamente cubrir ese documento, ese reclamo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien Tenemos quiere? preguntas. Julieta, que hizo una pregunta en el chat, y tenemos a Mauro también. La pregunta de Julieta es si, Ana, ¿tenés algún proyecto actual por realizar que nos puedas contar y a quién te gustaría entrevistar que aún no hayas podido acceder? Sí, bueno, en este momento bueno, ustedes saben que la pandemia, quienes hacemos producción audiovisual y fundamentalmente no en piso, sino que hacemos exteriores, que viajamos, que andamos, que hacemos cosas como la que hacemos nosotros, estuvimos paradísimos casi 2 años. Afortunadamente ahora la cantidad de proyectos que veníamos desplegando y desarrollando empiezan a desplegarse a poquito. Yo estoy rodando capítulos nuevos de Historias de Vidas para Canal Encuentro. Estamos con Mariana Ruti desarrollando los guiones de 4 capítulos de una serie documental sobre el juicio Ford, es decir, el juicio de responsabilidad empresarial que condenó a directivos de la multinacional Ford por su responsabilidad en la tortura y secuestro de trabajadores de la Ford, de sindicalistas de la Ford. Un juicio histórico que viene a demostrar que la dictadura no fue perpetrada por un grupo de militares malos, sino que fue una trama mucho más compleja donde las corporaciones económicas tuvieron mucho que ver. Y luego estoy con un proyecto documental vinculado al colectivo Historias Desobedientes, bueno, ahí con muchas ideas y proyectos que se fueron cocinando en este tiempo, y esperamos que realmente, además por la fuente de laburo, ¿no? Para todos nosotros, muchas productoras cuasi quebradas, muchos laburantes que no están esperando ansiosos un tiempo de reactivación, y donde el Estado y los medios públicos tienen mucho por hacer a través del Inca y a través de, por supuesto, de sus televisoras públicas. La última preguntita. Mauro. Hola, buenas tardes, Ana. Mauro. Bueno, volviendo un poquito a lo que hablábamos de las nuevas comunicaciones y de los jóvenes, tengo entendido que vos formas parte o integraste de la Comisión Provisión por la Memoria, y la pregunta más que nada es dirigida a cómo lograr interesar a los jóvenes a que se puedan interesar en informarse y buscar un porqué en lugar de guiarse por las redes, que hoy en día, bueno, corre mucho la fake news y pueden guiarse en ese sentido y estar mal informados. Y segundo, ¿cuál es el rol de las redes, la influencia de las redes en cuanto a la hora de hacer una entrevista? ¿Cuál es el rol de las redes? Claro, ¿cómo influyen las redes cuando vos haces una entrevista? O sea, la fake news y también los rumores y demás. ¿Eso lo tenés en cuenta a la hora de hacer una entrevista o lo dejas de lado? Mira, las redes me sirven, en realidad a veces
simplemente porque es parte de la exploración que vos haces cuando te vas aproximando a un personaje, no solamente lo googleás, si tiene redes sociales, es una fuente más para mí. Veo que puedo chusmear, ver que se tuitea, que se publica en el Facebook, es una aproximación más cuando vos estás armando un mapa de entrevista y aproximándote a un personaje. No las valoro especialmente, es una fuente más, diría. Después, ¿cómo podemos interesar a los jóvenes? Yo no sé, interesar, diría... al menos hacer un poco de conciencia de cómo operan las redes, ¿no? Y yo creo que ahí no tenemos más que hacer como un trabajo bastante artesanal. Iría ahí uso la palabra artesanal, ¿no? Es decir, las redes son una herramienta con la que convivimos, que configura nuestras vidas, nuestra percepción, ¿no? Hoy hablamos de la generación T, porque los pibes no tienen un año y el mundo es una pantalla táctil, ¿no? Entonces digo, es algo que está instalado entre nosotros, pero eso no es periodismo, y creo que, bueno, para nosotros que estamos formándonos en la comunicación, no nos quedan... No hay milagros para esto, digamos, me parece que es un laburo artesanal, es dar los debates, es sugerir algunos materiales para leer y para entender cómo pueden operar estas grandes corporaciones, ¿no? de Facebook, Instagram, convivimos con ellas y lo que significan, por supuesto, en términos, bueno, no voy a explicar yo cómo funciona la venta de productos, cómo se leen nuestros algoritmos, nuestros consumos. O sea, digo, la verdad es que no tengo una respuesta para eso. Lo que creo es que al menos es interesante no perder, si alguien tiene alguna ingenuidad, perderla, dar ciertos debates y pensar, bueno, las formas en que podemos usarlas. Me parece que también hay muchas formas en que los jóvenes, no tengo una visión pesimista en eso, porque también creo que los jóvenes activistas, militantes, también usan las redes de maneras muy novedosas, formidables. Insisto, empecé hablando del movimiento estudiantil chileno, de las convocatorias a las marchas, de las denuncias, de las represiones. Me parece que también ahí hay un uso muy fértil de las redes. Bueno, Ana, muchísimas gracias por esta hora que compartiste con nosotros. Como trato de comentar siempre con el grupo de estudiantes, hay que tener especial respeto por quien comparte su tiempo con nosotros, porque un entrevistado, una charla, un colega, porque es algo que no se recupera, el tiempo que uno dispensa para el otro. Así que muchísimas gracias, y bueno, hasta cualquier momento. A los estudiantes, bueno, nos vemos el lunes próximo y que tengan una muy buena semana. Chao, nos vemos. Gracias a ustedes, Gracias. gracias por la invitación, Marcelo. Te mando un abrazo grande, un viaje a los 90. Sí, total. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, gracias.